Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este conversatorio de la gestión de la filosofía a la gestión cultural. Es un espacio que la dirección del Instituto de Filosofía, en compañía de las coordinaciones de Extensión y Bienestar, han abierto para los egresados del Instituto de Filosofía para tener esta conversación con los egresados del Instituto de Filosofía acerca de esa paso de la filosofía a la gestión cultural a través de la experiencia de la licenciada del Instituto de Filosofía, Karen Vázquez Puerta. En este conversatorio, ella nos compartirá su experiencia desde la formación en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Antioquia y el proceso que ha tenido desde el teatro comunitario, que ha constituido su campo de acción laboral y reflexivo, específicamente en la gestión cultural. Y nos compartirá algunas inquietudes, experiencias que ha tenido en este proceso de ir descubriendo su lugar en el mundo. Vamos a tener también entonces una oportunidad de conversar con Karen, de hacerle preguntas que les sugerimos las hagan a través del chat de preguntas y respuestas aquí a las personas que se encuentran con nosotros a través de Zoom, y para las personas que se encuentran conectadas siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live, lo hagan por el chat precisamente que está en Facebook para interactuar con sus preguntas. La licenciada Karen Vázquez Puerta es egresada del Instituto de Filosofía, es especialista en procesos de intervención de la Universidad del Valle, estudiante de la maestría en gestión cultural de la Universidad de Antioquia, es actriz y gestora cultural con más de 20 años de experiencia en procesos de creación, producción, formación e investigación artística, específicamente en el teatro comunitario. Ha contado con la oportunidad de acompañar a distintas organizaciones en la formulación, planeación y ejecución de procesos artísticos y educativos dirigidos a la primera infancia, para infancia y juventudes en los departamentos del Valle de Cauca, Cauca y Antioquia. Es además ganadora de la beca de investigación teatral Escuchemos Nuestras Voces del Ministerio de Cultura en el año 2021. Antes de comenzar, le vamos a dar la bienvenida a la directora del Instituto de Filosofía, Diana Melisa Paredes Oviedo, quien se va a dirigir a ustedes con unas palabras. Bueno, Laura, muchísimas gracias por esta introducción al encuentro. Quiero mencionar pues que esta es una estrategia que veníamos tejiendo en el instituto en cuanto a estrechar los lazos con nuestros egresados y egresadas y también con los estudiantes pues que están próximos a egresar y que están revisando bueno, intentando actualizar su perfil profesional a la luz de perspectivas distintas pero complementarias de lo que ofrecemos en el Instituto de Filosofía. Hace poco veníamos trabajando específicamente algunas charlas con egresados centrados en su proyección profesional y en todos los campos de vinculación laboral, especialmente en el campo de las convocatorias del sector público, y estamos haciendo un giro justamente hacia esas otras formas, otros espacios de despliegue profesional que pueden tener, que han tenido nuestros egresados y egresadas y que pueden tener perfectamente nuestros actuales estudiantes próximos a egresar. Por eso, además de las coordinaciones de bienestar y extensión, también nos acompaña la coordinación de prácticas, haciendo este ejercicio de intersección en esos intereses y en ese esfuerzo que como institución también estamos haciendo para tener a nuestros egresados siempre presentes, siempre contando con nosotros como un respaldo y como un referente de orden simbólico para revisar y para cualificar su proyección profesional. A Karen la conozco pues hace muchísimos años, justamente fui su profesora en el programa de licenciatura en filosofía en conjunto con otro equipo de egresados y egresadas que ya llevan una trayectoria en campos como la educación, la gestión educativa, la producción de medios audiovisuales, la ingeniería de datos, la creación de sistemas de información que en algún momento también nos estarán acompañando en este ciclo que queremos abrir para esos otros modos de proyección profesional de los licenciados y licenciadas en filosofía, así como los filósofos y filósofas. Para mí es un gusto que ella nos acompañe, que nos cuente su experiencia, lo que desde nuestro programa, desde nuestro instituto le aportamos en su proceso de formación, pero eso, ese plus, eso que además hay que hacer, además hay que buscar, además hay que tejer para poder, a partir de esa base simbólica, poder trabajar de otros modos posibles a nivel social
incluso abriendo o fracturando concepciones que tenemos de educación, escuela, formación, público. Entonces, es importante la presencia de Karen aquí como amiga, ya no solo pues como egresada. Karen y yo pues somos muy buenas amigas y eso se tejió justamente en esa relación formativa, porque dentro de los perfiles que tenemos en el Instituto de Filosofía de nuestros 3 programas, especialmente del programa Licenciatura en Filosofía 1466 en Oriente, hemos declarado explícitamente que estamos interesados en formar profesionales que sean capaces de hacer gestión cultural, pero declararlo es un primer paso para materializarlo, ¿no? Karen nos va a mostrar eso, cómo se materializa y eso qué reto supone para nosotros como instituto, pero también para los egresados y egresadas que estén interesados en enfocarse, sobre todo en ese proceso de gestión cultural. También nos están acompañando otros profesores en este encuentro. Estará el profesor Santiago Arango, posteriormente contándole algo a nuestros egresados y egresadas, especialmente del programa Filosofía, porque como les dije inicialmente, estamos interesados en estrechar esos lazos y actualmente hay una iniciativa que se articula con estas estrategias de la dirección y de las coordinaciones que tiene que ver con ese pasado y presente de nuestros estudiantes de filosofía. Bueno, Karen, sin más preámbulos, bienvenida, adelante, y agradezco a todos los que nos observan y a todos los que han hecho posible, especialmente Karen, este encuentro. Muchísimas gracias, directora. Entonces, para recordar que las coordinaciones que apoyan esta iniciativa de la dirección del Instituto de Filosofía son las coordinaciones de bienestar, prácticas y extensión. Antes de comenzar con la presentación de la licenciada Karen Vázquez, tenemos una invitación del profesor Santiago Arango para los egresados del instituto. Adelante, profesor. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos en esta charla. Voy a ser muy corto para darle la palabra a Carmen. En el Instituto de Filosofía estamos haciendo en este momento una investigación sobre los campos ocupacionales de los egresados del programa de filosofía. Y para recoger unos datos para esta investigación estamos haciendo una pequeña encuesta. Esta encuesta pues quisiéramos compartirla con los egresados, pero solo con los de filosofía. Entonces, aquellos egresados de filosofía que estén interesados en llenar esta encuesta, les rogaría que se contacten conmigo. La encuesta dura 5 minutos y los datos que nos compartan serán usados solamente con fines académicos e investigativos y administrativos, y serán tratados con total confidencialidad. Entonces los invito a que se animen, me escriban, hagan la encuesta. Los que están conectados en Zoom me pueden escribir directamente al chat, y los que están conectados por Facebook me pueden escribir a santiago.arango5@uda.edu.co, y yo les envío el link de la encuesta. Muchas gracias y le damos la palabra a Karen. Karen, bienvenida. Muchas gracias, profesor Santiago. Bueno, primero agradecer enormemente esta invitación. Para mí fue muy lindo recibirla y bueno, pues, esta noche quiero contarles un poco de qué va la cosa. Recibo esta invitación de manera muy grata porque realmente no pensé que nos estuviéramos pensando estas cosas, ¿cierto? Como cuáles son los perfiles posibles de un licenciado en filosofía, y definitivamente pues mi trayectoria de vida ha sido como un proceso muy particular, como la de cualquiera, no tiene nada de especial, simplemente que fui encontrando un camino, y por eso he dicho que el teatro, sobre todo el teatro comunitario, ha sido encontrar mi lugar en el mundo, pero ese lugar en el mundo ha estado atravesado por un montón de cosas también muy diversas y complejas a veces. Y bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación al Instituto de Filosofía, a Diana, que como lo dijo fue mi profesora en el componente de las materias pedagógicas, y que bueno, ha sido también un acompañamiento importante. Yo ingresé al pregrado de licenciatura en filosofía en el año 2005, eso fue hace un montón de tiempo. Yo tenía 16 años y recuerdo mucho que éramos un combo muy pequeño de chicos recién egresados, ¿cierto? Entonces había una situación bastante particular, y es que éramos como un montón de chiquitines, por decirlo de alguna manera,
¿me están viendo por la tele? Bueno, mi amor, gracias. Vaya pues, qué pena, aquí están mis hijos acá acompañándome. Y también, entonces estábamos 16 años recién egresados del bachillerato con unas personas muy adultas que estaban también cursando el pregrado. Entonces teníamos ahí como una brecha generacional que por momentos era compleja y así ingreso yo al Instituto de Filosofía. Yo empiezo a hacer teatro en séptimo grado, yo estudiaba en un colegio salesiano público y en ese colegio también, por ejemplo, realicé mi práctica pedagógica cuando estaba en los últimos semestres y aquí esta foto se ve muy pixelada, pero es muy importante esta foto porque ahí estamos con el uniforme del colegio. Por aquí está Susana, que también es egresada del instituto, próxima doctora en educación ahí de la universidad. Estudiamos juntas todo el bachillerato y en el bachillerato hacíamos teatro. Yo me encuentro con el teatro en séptimo, estamos un día como en una fiesta de la familia en el colegio y yo veo a los de teatro. Teníamos como una jornada complementaria y yo nunca había visto teatro, yo no sabía que eso se llamaba teatro y siento que fue un momento de descubrimiento, ¿cierto? Como que ver a esas compañeras que eran de décimo, de once, con vestuarios, aprendiéndose libretos, para mí era una cosa que no cabía en mi cabeza. Y en décimo entro a la Corporación Cultural Nuestra Gente. Me hacen una invitación para actuar en un grupo, yo ni siquiera sabía que en el barrio, yo soy de la Comuna 2, había un teatro, entonces yo llego al barrio Santa Cruz, me traslado de Andalucía hasta Santa Cruz, recuerdo mucho estar subiendo por esa calle 99 que me parecía una calle gigante y en esa esquina veo una casa amarilla de 2 pisos enorme, yo subo tímidamente una escalera y cuando abro esa puerta verde hay un escenario y yo no lo podía creer, yo nunca había visto un teatro en mi vida. Y recuerdo que estaban como en un ciclo de conferencias y estaba Cristóbal Peláez, el director del Teatro Matacandelas, hablando del teatro colombiano. Y para mí fue como un gran descubrimiento, como que yo sentía el corazón así gigante porque era como, no sé, como yo lo he reiterado, encontrar un lugar en el mundo. Entonces ahí comienzan los procesos teatrales de Nuestra Gente con el grupo de teatro Jocrar. Entonces sigo combinando como los dos grupos de teatro, llega el momento de irme decidiendo como, bueno, qué va a ser de mi carrera profesional, qué voy a elegir para estudiar, y yo estaba entre estudiar periodismo y estudiar una licenciatura. ¿Por qué? Porque yo siempre había querido ser una maestra, estar en la escuela, pero no sabía por cuál licenciatura irme. Y entrando a décimo, en encuentro la filosofía, tenía una profesora muy difícil a la que le teníamos mucho miedo, creo que era la profesora más brava de todo el colegio, sin embargo, yo sentía que me iba bien, ¿cierto? Y en 11 me iba bien, era como la materia en la que mejor me iba. Y me gustaba mucho leer, entonces leía mucho teatro, pero también leía muchas otras cosas que nos ponía la profe. Entonces dije, no, yo me voy a presentar a la licenciatura en filosofía y a periodismo. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa y paso a la licenciatura en filosofía y comienza todo este camino. Entonces se puede decir que mi camino estaba de la mano por el teatro, por la filosofía y luego empieza a caminar junto. ¿Qué empieza a caminar también junto? Empiezan a caminar mis inquietudes. Yo cuando me hacen esta invitación yo me preguntaba, ¿qué es el aporte que hace la licenciatura en filosofía a mi trayecto de vida? Porque ni siquiera es únicamente a mi trayectoria académica, es a mi trayectoria de vida. Yo, como lo dijeron en la presentación, actualmente soy estudiante de la maestría en gestión cultural de la Universidad de Antioquia y tengo compañeros de profesiones muy diversas. Hay contadores, pero hay ingenieros químicos que son bailarines, hay comunicadores, hay músicos, sobre todo músicos, también hay egresados del pregrado en gestión cultural, entonces es como todas nuestras formaciones disciplinares son distintas, sin embargo, lo pensábamos como, yo digo, ¿qué es lo que me pone a mí la filosofía? Y siento que lo que me pone la filosofía es la forma de ver el mundo, son las preguntas que yo me hago que son distintas a las que se hacen los compañeros. Obviamente eso también está atravesado por mi trayectoria de vida, que le pone un toque particular a las preguntas, pero siento que la pregunta como camino siempre está dispuesta y siento que ese es uno de los grandes regalos que me dio la formación disciplinar, estar haciendo preguntas constantemente y buscar los caminos para ello. Entonces ahí es donde siento que hay otro de los grandes componentes que me da la formación disciplinar y es la investigación.
cuando yo estudiaba investigábamos mucho. Entonces, siempre estábamos frente al texto, indagando el texto, cuestionando el texto y escribiendo. Entonces, este ejercicio de la lectura y la escritura permanente durante la formación, siento que me regala la investigación, que en ese momento yo no lo veía como la investigación, como lo puedo ver en este momento, pero para mí era muy significativo. Luego entro como a estas experiencias de las materias pedagógicas, y ahí se abre como otro componente, y es la posibilidad de hacer otras preguntas por la escuela, por la formación y por la forma en que acompañamos a otro en su proceso de aprendizaje. Entonces ahí yo empiezo a tener como todas estas otras herramientas que se ponen en la práctica cuando estoy en el teatro y empiezo a vincularme con la comunidad de una manera distinta. Eso también siento que es uno de los grandes regalos que me dio el teatro comunitario, y fue verme por fuera de mi burbuja, ¿cierto? De mi espacio, que era la escuela y la casa, para ver más allá, ampliar la mirada, para ver el espacio y ver el territorio, ¿cierto? Yo como que sé que cojo este bus y me dejan este barrio, que para ir a nuestra gente cogía este otro bus, que si necesitaba ir al centro iba a coger otro bus, pero empezar a caminar el barrio fue muy significativo, y empezamos a caminar el barrio haciendo teatro. Entonces siento que el teatro aportó una manera de ver el mundo y una manera de ocuparme en el mundo desde una perspectiva de lo político inicialmente. Y entonces ahí, cuando yo empiezo con esa preocupación por lo que pasa en mi barrio, por lo que pasa, por lo que me preocupa, por las cosas que queremos transformar, mientras yo estoy en el barrio, caminando el barrio, bueno, mientras estoy como en ese proceso, en las carreras en nuestra gente empezamos a preocuparnos por la planeación local del desarrollo, mientras yo estoy en las materias pedagógicas pensando las estrategias de evaluación, con la profesora Mariela, que lo recuerdo mucho porque hicimos, Susana y yo, un mapa conceptual enorme de un montón de papeles pliego, que fue muy significativo y que lo recuerdo mucho. A empezar con Diana Melissa todas estas preguntas por la escuela, por la formación, a pensar las prácticas de resistencia desde la escuela. Entonces yo en este momento que lo veo atrás, pienso que tuve una gran oportunidad, y fue que toda la reflexión que se generaba en la formación académica yo podía trasladarla a la práctica. En ese momento no era muy consciente de eso, para nada yo creo, pero traía esas herramientas que iban y venían constantemente como dialogando entre ellas en mi ser y en mi hacer. Entonces empiezo a trabajar en la planeación local del desarrollo y construimos el plan de desarrollo local de la Comuna 2. ¿Qué fue significativo? Que traía unas preguntas y traía unas herramientas. Entonces, si bien yo todavía no estaba en la práctica escolar, tenía que estar constantemente traduciendo un montón de cosas para la comunidad, ¿cierto? Entonces, tener las herramientas pedagógicas me facilitó eso, y las herramientas del teatro también se ponían a disposición de ese servicio, ¿cierto? ¿Cómo hacemos más fácil esto? ¿Cómo construimos juntos el sueño de esta comunidad? ¿Cómo nos queremos ver en un montón de tiempos? Entonces empiezan a atravesarse en mí una pregunta por el territorio que me atraviesa hasta hoy, ¿cierto? Es una pregunta que yo me hago todavía y que es muy significativa. Entonces siento que la formación en filosofía me permitió eso. Entonces yo me quedo en nuestra gente varios años, luego construimos el plan de desarrollo cultural, alcanzamos a hacer como el diagnóstico, y yo ya salgo del proceso, me voy a estudiar un posgrado en historia y memoria, y curso esa maestría, y siento que aparece como el primer quiebre. Y ese primer quiebre se ve representado en el momento en el que yo me tengo que enfrentar a la tesis. ¿Qué pasó en esa formación? Ahí me encuentro con profesionales de otras trayectorias, sobre todo historiadores y sociólogos. Entonces yo leía esas cosas de sociología, yo decía, ay no, yo debía haber estudiado sociología, yo por qué estudié filosofía, ¿para qué? ¿Cierto? Pero me daba cuenta que la formación en filosofía me había dado como unas herramientas para leer y para escribir distintas a las que tenían mis compañeros y compañeras. Entonces eso fue muy significativo porque yo podía escribir los artículos, ¿cierto? Como todas las monografías que tenía que entregar. Pero ¿qué pasó?
no pude con la tesis. Cuando yo estudiaba la licenciatura, solo hacíamos la práctica. Entonces, el año de práctica, con eso, haber ganado, haber cursado y haber aprobado, teníamos era el requisito de grado. Como les conté, yo hice mi práctica en el colegio en el que me gradué, tuve mucho vínculo con esa institución, pero cuando tengo que hacer la tesis, me bloqueo. Digo, yo no sé investigar, yo no sé hacer una tesis. Eso lo hacían los filósofos, no los licenciados en filosofía, no lo puedo hacer. Y abandoné la maestría. Eso lo cuento porque me parece significativo, porque siento que también hizo parte del proceso de formación, ¿cierto? Como yo sentir que no podía con eso, que eso me quedaba grande, que yo no iba a ser capaz. Luego regreso y ahí pasa una cosa muy importante, y es que yo comienzo a trabajar en la formulación de proyectos. Yo ya venía escribiendo. La formación en filosofía con ese hábito de la escritura me permitía estar escribiendo constantemente, pero había una cosa muy importante que era trasladar lo que yo estaba pensando a la escritura, pero además esa escritura se materializaba. Los proyectos se escribían, pero había que ejecutarlos. Entonces, en nuestra gente, Ángela, que era la persona que escribía los proyectos, me ayudaba inicialmente para yo escribir mis proyectos del grupo de teatro ajedrez, que era nuestro grupo pequeñito, que era incluso mi objeto de estudio constantemente. Ahí era donde yo hacía la observación participante para los trabajos, donde pues analizaba, investigaba, ese era mi objeto de estudio en ese momento. Y entonces ahí yo vi varios cursos sobre filosofía para niños, sobre filosofía y literatura. En ese momento yo realmente no le veía mucha utilidad, pero acontece que me invitan a trabajar en un proyecto de promoción de lectura para bebés. Yo hacía la coordinación y yo decía, para bebés, pero yo no sé nada de eso, yo no estoy familiarizada. Y antes de eso, se me olvidó contarles una cosa, es mi llegada a la escuela. Yo me gradúo en el año 2010, en septiembre, y entro a trabajar en un colegio. O sea, es lo que hay que hacer, ser profesor de filosofía en un colegio. No llego a filosofía, llego a educación religiosa, que fue como también el primer choque, y no llego a bachillerato, sino que llego a primaria, a cuarto de primaria hasta octavo, y después me doy cuenta que la profesora de segundo no está, entonces tengo que ir al grado segundo a acompañar a los niños y a las niñas durante toda la jornada. Fue un choque muy fuerte para mí, porque yo me di cuenta que la escuela así no era un lugar para mí. No podía salir a comprarme un mango biche a la puerta porque podía correr riesgo mi vida. Yo trabajaba en Comuna 13 en Belencito del Corazón, trabajaba un montón de horas, me tenía que llevar un montón de cuadernos, yo no sé, tenía como 500 estudiantes, era un proceso muy complejo y yo me daba mucho palo porque yo decía, si yo estudié para estar en la escuela, ¿por qué no quiero estar en la escuela? ¿Por qué me cuesta tanto estar en la escuela? Entonces fue como súper complejo, me sentía muy angustiada, era como, Dios mío, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Y ahí llega la invitación a trabajar en estos proyectos. Yo trabajaba en la Fundación Ratón de Biblioteca, que tiene procesos de bibliotecas comunitarias. Entonces ahí un poco fui como encontrando el camino y digo, de esos procesos me voy a vivir al Valle del Cauca. En el Valle del Cauca tengo la oportunidad de encontrarme con el Teatro Casa Máscaras, que son las fotos que les he compartido por acá, y ahí he estado los últimos 10 años. De alguna manera hago como la dirección ejecutiva, por decirlo de alguna manera, sin ser ejecutiva, una manera de decirlo, de esta organización que hace teatro comunitario en el Cerrito Valle del Cauca y sus alrededores, y ahí se puede decir que ya estaba como un poco más grande, ¿cierto? Como que ya había entendido que mi lugar era ese, ya no peleaba con no estar en la escuela. Sin embargo, la pregunta por la escuela seguía estando muy presente. Entonces, lo que hicimos, junto con el equipo, que además siempre fue muy generoso y muy abierto como a mis preguntas y a mis inquietudes, porque me olvidaba también, yo siento a veces cansona, era como, no, venga, tenemos que sistematizar, no, venga, pero ¿cómo hemos estado haciendo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los impactos? Entonces la organización también empieza a tener un componente investigativo que es significativo, y empezamos a crear un proceso de relacionamiento entre la escuela y el teatro. Entonces, ¿qué hacíamos? Inicialmente íbamos a las escuelas a presentar obras de teatro, teníamos talleres, hasta que ese proceso se consolidó
y empezamos a llevar ya la escuela al teatro. Teníamos una sede, teníamos un espacio y nos llevábamos a los chicos de la escuela a la casa que teníamos, a hacer microteatro con ellos, a hacer lecturas dramáticas de obras de teatro nuestras, a hacer conciertos con ellos, como un proceso que lo llamábamos un concierto didáctico. ¿Cuál era el propósito? Pues que los niños y las niñas conocieran la magia del teatro, cómo se hace el circo, cómo se hace el teatro, qué son los títeres, cómo se hacen. Entonces sentíamos un poco que acompañábamos a la escuela en esos procedimientos, en esos procesos o deseos de la educación artística. Era como, tenemos que llegar a la escuela y esa relación entre la escuela y las artes o los grupos de teatro muy, muy juntos, como un puente permanente de comunicación, y a preguntarnos mucho por la formación de los públicos. ¿Qué es eso de formar públicos escolares? Entonces, estar en la escuela, estar con los maestros y con las maestras, era sentirme como cobijada. Era muy lindo para mí porque era sentir que estaba todavía, si bien no estaba directamente en la escuela, estaba haciendo lo que sentía que tenía que hacer. Por acá les voy a compartir varias fotos. Esto fue un proceso que hicimos durante varios años en el Cauca. Nosotros viajábamos al Cauca constantemente, a Buenos Aires y Suárez Cauca, en varios procesos de construcción de paz, con las obras de teatro, que también ahí es un espacio significativo donde yo siento que mi reflexión o mi formación disciplinaria es importante, y es cuando construimos contenidos pedagógicos, ¿cierto? Entonces ahí yo siento que también hubo como un plus importante, y es que encontramos, o sea, eso no es un secreto para nadie, que el teatro favorece y facilita muchísimas cosas, que es un camino y una plataforma para dialogar y conversar y poner en discusión muchas cosas dentro de las comunidades, pero también el teatro tenía como una manera de verse distinta, ¿cierto? Por un lado estaban como las obras que como grupo profesional construíamos, creábamos, y esas preguntas frente a esas obras también se fueron transformando. Pero por otro lado, las obras que tienen contenidos pedagógicos, ¿cierto? Entonces ahí fue como un momento en el que yo siento que también mi formación me permite poner al servicio lo que he experimentado en la academia, en lo que me gusta, lo que se materializa, que es el teatro con las comunidades y en las comunidades. Entonces, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Era como, es que necesitamos un taller, o sea, yo siento que esto va a sonar muy exagerado, pero la formación pedagógica que me brindó el instituto y las herramientas me permite hacerme las preguntas que me hago, que siguen estando allí, pero también encontrar las maneras de compartir con el otro lo que necesita. Entonces, si usted me dice a mí que necesita que su equipo de trabajo aprenda X cosa o reflexione sobre X cosa, yo lo puedo hacer. Y yo siento que ese es mi superpoder. Cuando a mí me han preguntado cuál es tu superpoder, yo digo, hacer fácil lo difícil. Eso me lo dijo una amiga. Tú puedes hacer fácil lo difícil. ¿Por qué? Porque encuentro las maneras de que lo comprendamos y lo juguemos. Entonces ahí también ha sido como otra pestañita que se abre a mi trabajo, y es como brindar talleres. Entonces estuve en un ingenio con corteros de caña, pensando y reflexionando sobre qué significa trabajar en equipo, pero también qué significa la construcción de paz, pero qué significan un montón de cosas, qué significan los procesos, por qué tenemos que trabajar en equipo, con un montón de cosas, hasta las asesorías a consultoras grandes para que pensemos cómo transmitimos esta información, cómo construimos cartillas pedagógicas. Entonces siento que también ahí apareció como sí, como una posibilidad, y es hacer digerible un montón de información. Entonces, también acompaño a personas que quieren escribir proyectos, ¿cierto? Escribir proyectos no es fácil, pero ni enseñarlo, ¿cierto? Eso no se enseña, yo creo que también en la práctica uno va aprendiendo un montón de cosas, pero fue como, venga, yo necesito escribir esto, ¿cómo tengo una idea y cómo la aterrizo al papel? Eso ya lo había hecho 5 años en el instituto escribiendo, bueno, ahora acá se pone en otro lugar. Entonces, siento que se abrieron varias pestañas durante estos últimos 6 años, que son como una posibilidad de asesorar y acompañar procesos pedagógicos que están realizando otras personas. Por otro lado, los procesos de planeación del desarrollo o la planeación local,
Eso ahora ha cambiado un montón, pero siguen estando ahí las bases porque también hay un componente muy grande de la intervención. En el año 2016 yo gané la beca Nicanor Restrepo Santa María, en ese momento estaba viviendo en el Valle y yo hago una especialización en intervención social. Como ven, mi formación profesional está trazada por un montón de cosas, por la licenciatura en filosofía, por la historia, por la sociología, que era la base disciplinar de los procesos de intervención social, y ahora me decido ir de fondo con la gestión cultural. Entonces, bueno, estas son fotos del Cauca. Y ahí, por ejemplo, con los procesos de intervención social, me parece muy importante porque la gestión cultural para mí es una forma de intervención social. Entonces, también cuando yo curso esa especialización, me doy cuenta que veníamos haciendo muchas cosas no tan bien, ¿cierto? Como que nuestras formas de intervenir en las comunidades seguía siendo muy impuesta, ¿cierto? Seguíamos creyendo que el teatro es importante, que per se es importante, que para las comunidades debería ser importante, y ahí empieza a transformarse nuestra forma de intervenir, pero también empieza a transformarse la práctica pedagógica. Yo me salgo un poco del rol de formadora en teatro, mis compañeros quedan más a cargo de eso y empieza a darse una reflexión muy importante desde el equipo y también de ellos como formadores de cómo se viene llevando a cabo la formación. Entonces, en este momento, por ejemplo, es la reflexión que tenemos más vigente y más vital, que es la reflexión por la práctica pedagógica de un formador en teatro, de un formador de teatro en comunidades o en espacios comunitarios. Y eso se da también, pues, ellos son licenciados en teatro, yo soy licenciada en filosofía, pero hay una pregunta por la formación que nos atraviesa a todos. Entonces, eso ha sido muy significativo. Y otro de los procesos que también pues, se ha abierto en estos años es ya no tanto la formulación de los proyectos, sino la evaluación. Durante los últimos 5 años he tenido como la oportunidad de ser evaluadora de proyectos de convocatorias públicas en el Ministerio de Cultura, en la Alcaldía de Medellín, en la Alcaldía de Cali, en Boyacá y en Bogotá. Entonces, eso también ha sido muy significativo porque yo no estoy ahí como un artista, yo estoy ahí por mi profesión, por mi trayectoria profesional, que me permite leer esos procesos y, bueno, como acompañar esos procesos de evaluación, que para mí son muy significativos. A mí me gusta mucho hacer estos procesos de evaluación, de ser jurado, ser evaluadora de los proyectos, porque también eso abre un panorama grande de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en mis áreas de interés, que son la intervención, la gestión cultural y el teatro comunitario. Y dentro de eso, pues los procesos pedagógicos. Entonces, durante los últimos años, siento que ha sido muy significativo y ya me decido definitivamente por la maestría en gestión cultural. ¿Por qué? Primero porque yo frecuentemente cuando estoy en algún proceso, en algún trabajo, es como, ay, pero tú no tienes formación profesional en gestión cultural. Hasta hace muy poco, o sea, hasta hace muy poco yo no sabía que ya había pregrados en gestión cultural, porque ese ha sido como un hacer del hacer, ¿cierto? No, nadie estudiaba gestión cultural, todo el mundo lo aprendía en la práctica. Y entonces me entero que hay un pregrado en gestión cultural ahí en la universidad, luego empiezo a buscar la maestría y digo, no, la maestría en gestión cultural de la Universidad de Antioquia es hasta ahora el único posgrado, la única maestría en gestión cultural del país que está en una facultad de artes. Todos los demás posgrados están en facultades de administración. Entonces eso ya le pone un enfoque, que es el enfoque que a mí me interesa, y también yo decía, bueno, no tengo esta formación, a veces me la piden, es como tú no tienes formación en lo cultural o en lo artístico, entonces a veces miren que ni siquiera la trayectoria es suficiente, y ahí estoy ahorita en ese proceso. Sin embargo, mis preguntas desde la gestión cultural siguen atravesadas por la filosofía. Yo siento que eso es una cosa que ya está ahí, que no se quita. Entonces siento que son mis maneras de ver y de pensar que están atravesadas por mi historia de vida y las preguntas que me hago. Entonces, ¿qué me estoy preguntando para esta investigación? Me estoy preguntando por cómo opera la dimensión ética y estética en la gestión cultural comunitaria.
Esas son las preguntas que una licenciada en filosofía se haría en un pregrado en gestión cultural, que además es donde se hace investigación aplicada y obviamente los proyectos están muy desde lo práctico, diseñar estrategias, diseñar políticas públicas, crear cosas concretas. Entonces, siento que uno de los un poco los encuentros con la gestión cultural ha sido eso, que me ha acompañado como caminando juntos, tanto mi práctica comunitaria desde las artes escénicas específicamente, y mi formación disciplinar, que siento que es lo que me constituye, ¿cierto? También me hago mamá y eso aparece en otra vez, pues como otro montón de cosas, pero siento que también cuando la directora hablaba ahorita de cuáles son los retos que tenemos como profesionales en este pregrado frente a una labor como la gestión cultural, es la sensibilidad. La sensibilidad, yo no sé si eso se aprende, pero yo sí creo que se puede entrenar. O sea, yo creo que hay una forma de ver el mundo que yo sentía que cuando yo estudiaba la licenciatura en ese momento, que fue hace mucho y sé que han cambiado muchas cosas, yo no sentía el eco en la vida práctica, yo sentía que estábamos como pensando cosas que estaban muy lejanas de la realidad o de mi realidad. Sin embargo, como les decía, que lo puedo ver ahora, siento que estaba operando todo el tiempo, pero yo en ese momento no lo podía ver. Entonces siento que, y a veces comparto con otros compañeros que son filósofos, trabajo a veces en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, éramos 4 filósofos con trabajadores sociales, ecólogos, biólogos, y creamos un pregrado, ¿cierto? Juntos. El pregrado en Construcción de Paz y Desarrollo Territorial, que tendrá su primera corte el próximo semestre. Y ahí la formación disciplinar también se pone a operar, porque hay una pregunta por la paz, por el conflicto, por la reconciliación, por el perdón, que es una pregunta muy filosófica, pero que mis compañeros hacen acá y que yo hago en la calle. Me gusta estar en la calle, siento que también por eso, por mi estructura, la escuela fue difícil para mí, pero he encontrado formas de hacer escuela en la calle, ¿cierto? Entonces siento que uno de los grandes retos es eso, es la sensibilidad, es encontrar que ese era el lugar en el que yo quería estar, en el que yo sentía que servía. Para mí es importante eso, que las cosas se transformen. Y también otro reto que yo también tengo de manera particular es la paciencia. Los procesos comunitarios son lentos, las transformaciones no se ven inmediatamente, a veces es desgastante, es triste. Yo entré como en una crisis muy profunda en el 2019, antes de pandemia, porque yo decía, las cosas siguen igual, ¿qué vamos a hacer? Hemos perdido el tiempo, pero eso me ha permitido como tener las reflexiones que tengo en este momento. También siento que uno de los grandes retos es la intervención, que no solamente está en la gestión cultural, está en otros campos disciplinares, en otros campos de la acción, pero la pregunta por la intervención, por cómo lo hacemos, por qué lo estamos haciendo, para quién, por qué, yo siento que son unas preguntas muy vitales que la filosofía nos pone. Y siento que la capacidad de investigar, de tener la investigación casi como una cosa que está dentro de nosotros y que es permanente, que no está sujeta a si hay una investigación por hacer o si hay un proyecto por hacer, sino que la investigación es una práctica constante en nuestro ejercicio profesional y personal, y que cuando trabajamos con comunidades está mucho más presente y permanente, y que es un llamado urgente a sistematizar, a evaluar y a estar viendo constantemente desde los ojos de la investigación estas posibilidades. Y siento que uno de los desencuentros que he tenido también como con la gestión cultural en este momento es que siento que todavía hay un campo de reflexión dentro de la gestión cultural por construir. Yo siento que todavía, hasta el momento, está muy en lo práctico, ¿cierto? Entonces, un gestor cultural hace de todo y hace nada. Es como que hace el café, pero también administra recursos, pero también hace política pública, pero también dinamiza los territorios y entonces el patrimonio, y entonces es como un montón de cosas que parecen inabarcables. Sin embargo, desde el perfil de cada uno,
yo creo que uno se va como enfocando. Sin embargo, yo siento que la filosofía, la gestión cultural tiene mucho que aportarle y es la capacidad de reflexión, abrir el espacio de la reflexión y posiblemente, probablemente, la conceptualización en algún momento, porque en este momento no se reconoce como una disciplina, ¿cierto? Yo no sé si se tenga interés de que se vuelva una disciplina, sin embargo, sí siento que le tenemos mucho que aportar a la reflexión, a la pregunta por la dimensión ética, a la pregunta por la dimensión estética, no solo por lo político, pero también la pregunta por lo pedagógico, que siento que de todas maneras todavía ahí nos falta trabajar un montón. Y bueno, eso ha sido como un poco mi trayectoria, ya hablé un montón. Entonces es eso era como lo que yo les quería compartir, que mi camino ha estado atravesado por un montón de cosas, por un montón de preguntas, y que la filosofía me ha aportado eso, mi formación me aportó eso, las preguntas y las miradas que tengo frente al mundo, las cosas que me angustian, las cosas que me duelen, las cosas por las que me emociono, las cosas a las que le apuesto, y eso es, no sé. Bueno, los invitamos entonces y las invitamos a hacer sus preguntas para Karen a través del chat de preguntas y respuestas. Si tienen de pronto alguna pregunta acerca de esa experiencia de vida y profesional y de esa búsqueda de un lugar en el mundo que ha hecho Karen en estos años de construcción de su perfil y de su conocimiento y de su trabajo. Entonces, listo, les vamos a dar un momentico para que formulen sus preguntas y también a las personas que se encuentran viéndonos a través de Facebook en este momento, los invitamos a hacer ya también sus preguntas por el chat. Muchísimas gracias, les damos un momento. Mientras de pronto se animan nuestros espectadores a hacer sus preguntas, invito también a los profes que están con nosotros aquí acompañándonos en el panel, si también tienen, no sé, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que nos ha contado Karen de su experiencia. El profe Santiago ha levantado la mano y también la profe Carmen. Entonces, vamos en ese orden. Listo. Karen, listo. Karen, muchas gracias por compartirnos toda tu trayectoria, tu experiencia, muy interesante. A mí me llamó mucho la atención lo que estabas planteando al final sobre el tema de investigación, y yo quisiera como que ahondaras un poquito más, porque yo creo que es un tema que desafortunadamente hay veces en el instituto, sobre todo de filosofía, se ha pensado que los que investigan son solo los que hacen el programa de filosofía, y yo creo que eso es una cosa que tenemos que cambiar y demostrarle que tanto los licenciados, mejor dicho, como tú también lo dijiste, todos debemos investigar. Y entonces, como preguntarte entonces sobre cómo ha sido la relación entre la investigación, o que profundices un poco más en tu relación con la investigación y la enseñanza. ¿Respondo ya, Laura? Sí, Sí, por bueno, adelante. gracias, profe Santiago, por la pregunta. Bueno, yo no sabía que todavía estaba como igual, y a mí sí me parece muy importante.
No No, no, qué solamente, pena. Ah, claro, ha cambiado un poquito, pero yo creo que bueno, tiene que cambiar más. O sea, yo digo, ha cambiado un poquito, pero todavía falta por mejorar. sí, yo creo que, bueno, yo, como les contaba, solo había hecho como unos ejercicios investigativos en clase, solamente que en ese momento yo no veía que eso era como investigar, ¿cierto? Ya como cuando llego al posgrado que me siento que no tengo herramientas, ¿cierto? Eso fue como un choque muy fuerte, sin embargo, bueno, afortunadamente pude retomar el proceso y la tesis está rodando, pero sentirme sin herramientas fue muy duro. Y eh, aquí quiero comparar un poco, Santiago, la pregunta que me haces, porque en este momento se está realizando la universidad con el Ministerio de Cultura el diplomado en investigación teatral. Entonces, ¿qué pasa también en el diplomado de investigación teatral? Es como están los investigadores y los artistas. Entonces, los artistas crean obra, los investigadores investigan la obra del artista. Entonces ahí se están replanteando un montón de cosas y es cuando ya tenemos otras experiencias disciplinares, yo siento que la investigación es un eje transversal de la práctica, tanto académica cuando estamos estudiando como de quien está acompañando los procesos de formación. No, no aprendemos a investigar en el escritorio, o sea, investigar se aprende haciendo, así como la gestión cultural. O sea, no es que leíste sobre gestión cultural y ya sabes hacer gestión cultural, yo creo que sucede muy parecido. Pero hay una cosa muy interesante y es que el artista cuando está creando está investigando. Yo no creo que esos sean procesos separados. Y yo creo que cuando vamos a la escuela, a nuestra práctica pedagógica, estamos realizando procesos de investigación, nos hacemos preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Un poco lo que yo siento y también cuando he tenido estudiantes, bueno, también me faltó contar eso, que cuando empecé a trabajar con niños y con niñas, me llama el instituto a decir, tenemos un curso de infancias y nuevas juventudes en Caucasia y no tenemos quien lo dé. Y yo me fui a Caucasia a trabajar con ellos, a preguntarnos por las infancias, a preguntarnos por las juventudes, hicimos un simposio y tuvieron sus primeras ponencias, porque hay que investigar. O sea, yo no creo que, o sea, no es que tengamos que tener un curso de investigación, en ese curso hacemos investigación. Se aprende haciendo, pero también siento que desde la práctica docente nos faltan herramientas para acompañar la materia de metodología de la investigación. Generalmente en los pregrados es un relleno, eso nadie le para bolas, eso realmente yo siento que ahí tenemos que construir un montón de cosas porque además las ciencias sociales y las ciencias humanas están teniendo una explosión de posibilidades fascinantes frente a la investigación. O sea, hoy son válidas nuestras preguntas, hoy son válidas nuestras crisis. Entonces yo siento que es muy significativo que nuestros estudiantes escriban, que nuestros estudiantes se pregunten, y es que no son, porque también siento que tenemos como un, ¿cómo decirlo? Como un peso enorme porque como pues yo no voy a hacer, no sé, Descartes, ¿cierto? Yo no voy a hacer Hobbes, no voy a hacer, pero darle lugar a las preguntas de nuestros estudiantes es muy vital y siento que eso hace parte del reto de la sensibilidad, porque espero igual que las cosas hayan cambiado, pero yo también como estudiante me sentí muy violentada muchas veces, muy bruta. O sea, yo nunca hablé en una clase que no fueran las clases pedagógicas y era también como un corrillo, haz que los que estudian licenciaturas porque no pueden con la filosofía, ¿cierto? No les da para ser los profesionales en filosofía. Entonces yo siento que un licenciado en filosofía tiene muchas preguntas que hacerse, que los muchachos cuando llegan a la escuela tienen un montón de preguntas y que no solamente es que los chicos se pregunten cosas, sino que estamos haciendo quienes orientamos los procesos para que esas preguntas aparezcan y lo acompañemos amorosamente. O sea, el pregrado, la universidad tiene que ser un lugar seguro para los chicos y las chicas. Entonces, si no es un lugar seguro, mis preguntas aquí no valen. Y si entonces yo no voy a hacer no sé qué, pero yo sí estoy siendo. Y en ese camino de yo ser, mis preguntas son válidas y una persona que me acompaña a encontrar esas respuestas para las nuevas preguntas es muy vital y tal vez así no tengamos tanta deserción en los posgrados porque sienten que no son capaces de hacer una tesis o termino haciendo un diplomado para no escribir la tesis. Siento que tenemos
un estigma muy grande, que la escritura es un coco enorme, que es imposible, que eso solo los genios lo pueden hacer, y yo creo que no. Yo creo que se trata de sensibilidad, de creatividad, de favorecer espacios de aprendizaje seguros para los muchachos y las muchachas. Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. ¿Puedo ir a pequeña réplica? Claro. No, que me gusta mucho lo que estás diciendo, y te cuento nada más así chiquito. Yo hace ya unos años estudiando el curso de formulación de proyectos de investigación, que es un curso de metodología de investigación, y espero que no sea visto como un relleno, al contrario, estoy tratando de que sea algo totalmente distinto y que, como tú dices, se aprenda haciendo. Entonces, nada más para decirte, y tengo muchos estudiantes que vienen de licenciatura y son muy buenos, o sea, nada más quiero decir eso. Carmen, por favor, adelante. Sí, primero pues agradecerte, Karen, por compartir esta experiencia con personas interesadas. Pues tuve la oportunidad también de compartirlo en la página de mi Facebook, porque según cuentas allí también tenemos muchos egresados que pueden tener esta opción como una opción pertinente como parte de su formación. Yo te había comentado un poquito más temprano que de entrada yo ya había tenido un acercamiento tanto a estudiantes de antropología que dentro de su formación también tiene un acercamiento a esto que es la gestión cultural, y estudiantes de la Facultad de Artes que ven en la gestión cultural a veces inclusive como una intervención o uno de los perfiles que son muy dados hacia ellos nada más. Es decir, cómo se compagina el perfil del egresado en filosofía o la licenciatura en filosofía que escoge la gestión cultural, a la par de eso que tú nos contabas, como cómo se equilibra con una persona formada en artes o una persona formada en antropología, que son como las dos, digamos, programas que yo he enfocado que tienen esa posibilidad del perfil. Cómo nosotros desde el instituto podemos fomentar un poquito o irnos, ¿cierto? Visualizarnos en esa formación. ¿Qué podemos entregar allí? Si tú de pronto nos podrías responder. Aparte, pues que creo que diste una parte de la respuesta en tu intervención. Bueno, Carmen, igual quien estudió licenciatura en filosofía y filosofía no conozca a Carmen, eso debería ser un requisito de grado prácticamente, pues, porque Carmen ha estado ahí, nos vio a muchos, a todos, pues como estar en esos procesos. Sí, cuando tú hiciste como todo ese proceso, el Ajá. primer proceso en arte, Entonces, recuerdo la conversación. entonces es miren, yo tengo una compañera que es contadora en la maestría en gestión. Y yo creo que son las preguntas, las preguntas que nos hacemos pueden estar en muchos lugares y la gestión cultural es un camino para responderlas. Ese es el lugar en el que yo he encontrado porque yo hago teatro, porque estoy en la calle, porque me gusta estar en la calle, porque me gusta estar con los muchachos, eso me gusta viajar en Chivas, aunque lo padezca, ¿cierto? Me encantan los festivales de teatro. Yo me pregunto desde mi camino, como les recordaba, por lo ético y lo estético en la gestión cultural. Pero mi compañera que es contadora se pregunta por la economía de la cultura, porque la posibilidad de una contabilidad cultural, porque no todos los contadores sirven para todo. Teníamos una abogada, ¿cierto? Entonces yo siento que la gestión cultural es un campo que está en construcción, que es bastante amplio y que lo estamos construyendo justamente porque es un campo, es un área interdisciplinar. Cada mirada, cada disciplina le pone un foco y yo creo que en este momento de la vida no tiene ningún sentido ver desde un único foco. O sea, a mí la antropología me ofrece unas herramientas, la sociología me ofrece otras herramientas, y no es que entonces nuestros procesos, el sociólogo ve esto, el antropólogo ve esto, el filósofo ve esto, y entonces, ¿qué vemos? Sino cómo esas cosas como que se solapan, ¿cierto? Por eso hablamos de la transdisciplinariedad, y es que por eso decía, yo debía haber estudiado sociología, pero después dije, no, qué pereza. Ese fue el lugar que yo escogí, en el que me siento feliz, y que todos esos lugares me dan herramientas, me dan metodologías, me dan formas de abordar, pero mis preguntas son mis preguntas.
y dependiendo de esas posibilidades, necesariamente un artista no es un gestor cultural. Están teniendo un énfasis interesante, pero no necesariamente lo son. O sea, podemos tener un artista que se enfoca únicamente en su investigación en artes, si es que le interesa, o se dedica a crear obra, pero no necesariamente esa gestión la tiene. O sea, pero hay otros que, por ejemplo, se dedican a la gestión de las artes. Yo ya un poco estoy un poco retirada de los escenarios, pero hago ese proceso, ¿cierto? Entonces es como el lugar en el que podemos estar, el lugar que construimos, las preguntas que nos hacemos y cómo, los caminos que trazamos para respondernos esas preguntas. Yo no creo que la gestión cultural sea propiedad de ninguna disciplina, porque es un hacer, es un hacer. Entonces, mi trayectoria de vida, la manera como me relaciono con el mundo, como creo que se puede o no transformar el mundo, me dará un toque de gestión cultural. Yo no creo que haya un gestor cultural igual a otro, ni va a haber un licenciado en filosofía igual a otro. O sea, usted puede tener un programa de área, un plan de área, y ningún profe lo va a dar igual, pues porque obviamente maravilloso, por eso todos somos diferentes. Pero sí creo, Carmen, que por ejemplo, desde el pregrado en filosofía, a mí que me sirvió mucho para ir a la práctica, en las materias pedagógicas, los cursos de didáctica, los cursos de estrategia, teníamos un curso, por ejemplo, el de política pública, si estaba muy enfocado a educación, pues yo siento que ahí también se pueden hacer cosas que deberíamos aprender, cómo son los procesos de construcción de la política pública, porque incluso como ciudadanos nos compete saber eso. Y más que estamos en campos de intervención como son las escuelas, por ejemplo, pero también yo recuerdo, yo creo que con Diana tal vez, sí, con Diana, por ejemplo, Conmigo. tuvimos un curso donde aprendimos técnicas de investigación. Entonces hacíamos etnografía, que es una observación participante. Entonces cualquiera diría, ay, ¿por qué están haciendo eso? Eso es de sociólogos. O es que eso es de antropólogos, el diario de campo. No, ya las herramientas no son de nadie. Estamos es para tenerlas, para usarlas, para mejorarlas, para transformarlas, dependiendo de lo que cada uno es. Yo también, cuando me invitan a eso, yo decía, hijo de madre, pero no hay recetas. Mi trayectoria en lo que yo he trabajado, pues yo digo, bueno, pues, no sé, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos leemos los cuentos a los niños y a las niñas de la misma manera. Sin embargo, cada uno empezar a buscar, por eso decía en la presentación, mi lugar en el mundo, yo empecé a buscar, no es la escuela, no es únicamente la escritura de proyectos, no es únicamente la organización comunitaria, puedo moverme aquí, puedo moverme allá, puedo estar en los espacios universitarios así y así. Entonces siento que es como el camino que cada uno va construyendo con las oportunidades también que el estar como también en contacto con otras personas. A veces ni siquiera sabemos que podemos hacer esas cosas. O sea, es como, una vez a mí me llamaron como es que necesitamos organizar un evento y es virtual y tenemos niños y niñas y no sabemos qué hacer. Y yo, pero yo tampoco. Pero sí sé cómo encontrar el camino, sé encontrar el camino para trabajar con un niño o una niña o con un cortero de caña. Entonces siento que el lugar de la apertura y de la flexibilidad sí debería ser para todos y que cada uno ahí encuentre lo que pueda, lo que quiera o con lo que se sienta seguro y cómodo y también salirse un poco del molde. ¿Qué pasa con los profes de filosofía? Son el ogro del colegio y lo siguen siendo. Pues, ¿cuál es la reflexión pedagógica que también que estamos haciendo del formador, de quien acompaña ahí? No sé, perdón, yo sé que habían pedido la palabra Carmen y Andrés, pero por ejemplo, Karen me hizo recordar cuando hicimos los cursos de cine y filosofía, por ejemplo, del uso de la imagen para la enseñanza de la filosofía y que también tú hiciste unos trabajos con manuales escolares, o sea, todos los ensayos, todos los inventos, los errores, lo que íbamos trabajando desde la antropología visual, por ejemplo, abrió rutas y lo que ocurre es que sostener una línea en eso implica un largo aliento, lo de metaforología pedagógica, bueno, que luego ustedes, cuando tú estuviste en la práctica en Oriente y estuviste también en Caucasia acompañándonos con los programas de filosofía y los procesos de filosofía con el profesor Julián,
ahí ya estabas tú tejiendo un camino, ¿no? Es que yo no, yo te he seguido atentamente cada paso, porque vi unas rutas y unos retos que nos abrían cuando estabas en Nuestra Gente, cuando estabas en ajedrez, cuando estabas en Casa Máscaras, ahora al volver en Argentina, todo ese trasegar, todos los préstamos. Y creo que eso es un poco lo que nosotros como programa y como instituto requerimos, merodear el mundo desde la misma filosofía, el mundo como posibilidad y apertura. Y creo que ahí está el juego. Bueno, perdón por tomarme la palabra, pero me emociona mucho, me alegra mucho. Tenemos al profe Andrés Acosta con la mano levantada y después les leeré un comentario más que una pregunta que hay en Facebook. Adelante, profe Andrés. Gracias, Laura. Y también muchas gracias a Karen por su intervención. Creo pues que es muy provechoso este ámbito de diálogo que está abriendo. Y dijo algo que me parece maravilloso a propósito de un sentido de apertura sobre la idea de la creatividad. Porque en filosofía suele pensarse, o a veces suele señalarse como un juicio muy duro. Por ejemplo, usted no entendió esto, o usted no sabe de esto, o usted no puede opinar de esto. Y es algo que a veces incluso genera dolor, o sea, es una experiencia demasiado compleja, pero viene Karen y nos habla de la creatividad, de otro tipo de relaciones, de apertura, de abrir el mundo, de verlo como pregunta, y uno diría, bueno, entonces tal vez con ese grado de creatividad que también está en la filosofía, pues nos podemos vincular mejor, por ejemplo, con el arte, qué sé yo, como lo decías vos, con el teatro, pero también con la escritura, la literatura y con otras posibilidades. Entonces, Karen, de nuevo agradecerte y de pronto hablar más de ese sentido de la creatividad tan necesario, tenerlo presente en nuestros programas y verlo como una posibilidad de pensarnos más allá de espacios académicos. Gracias, Andrés. Yo tengo como una premisa, que es de muchos también, pero la creatividad no es de artistas. Eh, Esa es la manera como se pareciera como que la creatividad es para ellos, ¿cierto? Yo no soy creativo, lo dicen mucho los estudiantes y las personas del común. Yo no soy creativo, es que usted es la creativa. No, yo siento que también en los procesos formativos con los chicos y las chicas es muy importante, pues es que la creatividad es una habilidad. Bueno, yo no sé si eso sea cognitivamente una habilidad o yo no sé, estaré diciendo una barrabasada, pero el espíritu creativo sí es una posibilidad y lo podemos tener de muchas maneras. O sea, yo no creo que la filosofía esté por fuera de eso, ni la investigación, menos. Entonces, es una cosa que está operando constantemente en la vida cotidiana, pero para darle permiso a la creatividad y a la imaginación, que yo a veces lo he dicho y lo dice uno de mis compañeros, Andrés, que dice como la imaginación es un músculo y la imaginación se entrena, la creatividad también, ¿no? A veces no le damos mucho permiso y a veces nuestros programas académicos son como muy cuadrados, muy duros y es aquí no hay lugar a eso. Entonces tenemos un estudiante que nos propone algo y es como, no, es que eso no es esto. Entonces también la apertura no es solamente para los estudiantes, sino también para quien acompaña esos procesos. ¿Cómo favorecemos esos espacios para la creatividad que siempre el surgimiento de algo nuevo pasó por un proceso creativo y la necesitamos para la vida cotidiana y más en un momento de la vida donde atravesamos tanta complejidad, tanto dolor y tanta angustia, la creatividad se nos abre ahí como una enorme posibilidad y ponerla en el aula es muy necesario, urgente, para transformar un montón de cosas. Y bueno, no sé, ya Laura, te escucho. Tenemos un comentario en Facebook que hace Alexandra López. En la actualidad ha tomado un auge la investigación interdisciplinar, precisamente porque se ha dado un giro hacia comprender los resultados de una investigación más allá de los datos cuantitativos. Por lo tanto,
Esta apuesta en poner al servicio de la gestión cultural la filosofía es interesante. Gracias, Alexandra. Karen, no sé si quieres hacerle como una retroalimentación a Alexandra de ese comentario de lo interesante que le parece ese servicio de la interdisciplinariedad y la filosofía a la gestión cultural. Sí, yo creo que es justamente también lo que decía Andrés. Yo siento que eso es un acto creativo. Usted estar en la capacidad de aperturarse, de abrirse, de ver las posibilidades, porque siento que un poco desde la filosofía con los ojos del asombro es ver el mundo como objeto de estudio constantemente. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas. Y siento que hoy vemos distinto también la obra de arte como posibilidad de comprender muchas cosas. Generalmente ha sido muy interesante en ese diplomado de investigación teatral. Creo que hay que conversar también mucho con los profesores de la Facultad de Artes, porque quienes investigan el arte generalmente son filósofos. Y los docentes de artes que tengo en ese diplomado, todos hablan desde la filosofía. Entonces, no estamos tan lejos. Lo que pasa es que creemos que estamos lejos, pero no lo estamos. Esos son relatos y diálogos que están dándose en los nichos. Se están dando en el instituto, se están dando en la Facultad de Artes, pero ahí dentro de esos nichos que parecen separados se está tejiendo el arte y la filosofía de manera constante y permanente, pero esos nichos están separados. Entonces, sí, no hacemos esto, va a ser muy complejo. Y la investigación en artes en este momento nos da cuenta que la filosofía es un eje transversal para esa reflexión. Me surge a mí como una pregunta, no sé si la pueda expresar bien, acerca también como de ese papel interdisciplinar, en donde, por ejemplo, en la gestión cultural conversan filósofos, conversan artistas, conversan antropólogos, sociólogos, comunicadores, que son de mi campo. Yo en realidad conocí primero gestores culturales, pues personas interesadas en la gestión cultural y en hacer posgrados en gestión cultural, comunicadores, colegas míos que habían ido también desde la experiencia trabajando en eventos, cosas que, o sea, entonces se me ocurre que esa interdisciplinariedad también apunta a porque cada una de estas profesiones o disciplinas tiene diferentes herramientas, como mencionabas, en el proceso. Entonces, tal vez, por ejemplo, a la investigación se pueda dedicar el filósofo, a la creación, el artista, el licenciado, enfocarse como especializarse. No sé si esa especialización reste como enriquecimiento a esto o lo pueda brindar, porque mientras el comunicador se de pronto dedica a la gestión en medios, de la gestión cultural, a la comunicación de los espacios artísticos, de las obras, de los artistas mismos, de las comunidades, por ejemplo, que están interviniendo también como público o como co-creadores, no sé, cómo se puede entender de pronto que haya un espacio dentro de la misma gestión cultural que pueda apuntar a distintas acciones desde las herramientas que cada profesional pueda tener. Sí, Laura, yo siento que, por ejemplo, dentro de la formación en el posgrado, justamente pues es muy limitado, tenemos 4 semestres solamente, es una formación que lo que está intentando hacerse desde cómo está pensada, igual es un posgrado joven, nosotros somos la 5ª corte, es como, venga, dentro de la gestión cultural es posible hacer política pública, pensarse la economía de la cultura, pensarse el patrimonio, pensarse el emprendimiento, bueno, hay como varias posibilidades, ¿cierto? En los museos, los centros culturales, pero es como, ahí está pasando la basura. Es como, mira, este es el abanico de posibilidades.
¿Qué es lo que pasa? De todas maneras, siento que tener un posgrado, una formación, un posgrado en gestión cultural es complejo porque la gente que llega a estudiar ya hace gestión cultural, ¿cierto? No llega así como, ay, bueno, voy a ver qué hago allá. Generalmente son personas que ya vienen muchos años en la práctica y ya cada uno tiene una forma de hacer y de ser. Entonces tenemos productores, o sea, mucho más gente muy enfocada a la producción, personas muy enfocadas a la formación, ¿cierto? Muy preocupadas por los procesos de formación, otros muy enfocados en la administración, otros en la política pública, ¿cierto? Entonces hay como de todo. Sin embargo, yo sí siento que hay como asuntos transversales, que es, por ejemplo, temas de la comunicación, que en este posgrado no se abordan, pero la comunicación en la gestión cultural y en la gestión cultural comunitaria tiene una reflexión muy profunda por hacer. Yo creo que la investigación es un eje transversal. Todos estamos investigando nuestro propio proceso y estamos creando. Entonces, por ejemplo, tenemos artistas plásticos, pero un artista plástico que dibuja, pero otro artista plástico que hace bordados. O sea, también los artistas, yo en esta maestría lo que puedo entender el mundo de los artistas plásticos, que uno cree que el artista plástico lo que hace es pintar y hacer esculturas, pero un artista plástico que pinta no hace escultura, entonces uno es como, ay, ¿cómo así? Pues, ¿por qué? No deberían todos hacer lo mismo. Entonces yo sí creo que vamos encontrando posibilidades. Yo no siento que tengamos que estar, como decía, como hasta aquí, lo mío es hasta aquí. Yo ya creé obra, ya mire a ver usted qué hace con eso. No, yo creo que estamos ahí construyendo y como también es un campo tan reciente, la investigación está muy incipiente y está muy incipiente en nuestros propios campos. Frente a la reflexión pedagógica, siento que asuntos frente a la dimensión política están muy abordados y frente a temas de salud también, porque hay muchos trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, politólogos pensándose prácticas artísticas y prácticas comunitarias, pero desde la gestión cultural todavía falta construir un montón. Entonces estamos en eso, Laura, pero yo sí creo que la investigación es un camino y que todos aportamos a la investigación desde los lentes que tenemos. No creo que tengamos que estar ahí como porque así hemos estado y realmente no hemos construido mucho desde ahí. No sé si respondí la pregunta porque no sé si entendí bien. Sí, no, sí, estuvo muy bien, Karen, muchísimas gracias. No sé si de pronto tenemos alguna otra pregunta. Voy a verificar si en Facebook tenemos a alguien más. Me parece que no. Vamos entonces, muchísimas gracias, Karen, agradecemos este espacio de contarnos la experiencia en el mundo de la gestión cultural, cómo los retos que has encontrado y cómo de pronto se puede hacer esta construcción colectiva de estos procesos tan chéveres y tan interesantes para la filosofía y para la licenciatura, para los licenciados, para las personas que están desde el mundo de la filosofía también. Vamos entonces a darle paso al profe Santiago Arango para que nos haga el recordatorio de su invitación. Buenas noches de nuevo. Un mensajito corto, nada más para recordarles que en el Instituto de Filosofía estamos haciendo una pequeña investigación llamada Pasado y Futuro de la Filosofía, estudios sobre los campos ocupacionales de los egresados del pregrado de Filosofía. Y estamos muy interesados en que los egresados participen en esta encuesta, los egresados del programa de Filosofía. Tengo que insistir porque solo son esos, tenemos 3 programas de pregrado, entonces insisto, las personas que estén interesadas en participar en esta encuesta, por favor, me escriben. Mi correo es santiago.arango5@uda.edu.co y yo les enviaré el formato de la encuesta. Como les dije ya, es una encuesta muy corta, dura 5 minutos, y los datos que nos aportarán serán usados solamente con fines académicos y administrativos y serán tratados con total confidencialidad. Entonces, les agradezco mucho a todos y todas las que nos escriban y gracias, Karen, por tu presentación.
a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que quien más viene por aquí a conversar de lo que está haciendo. Muchísimas gracias, Karen. Gracias, Santiago. Sí, gracias a todos. Gracias, Laura. Muchísimas gracias despido. también a la dirección del instituto y a las coordinaciones que hicieron posible este encuentro y para conocer esta experiencia de una egresada de nuestro instituto. Queremos entonces invitarlos a estar atentos a las siguientes sesiones en las que seguiremos escuchando estas experiencias y lo que esas nos pueden enriquecer como egresados también. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos y a Muchas todas. gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, Karen.